Hola, hola, una vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Les traigo este pequeño reporte que se está viviendo en estos momentos el país de Australia prácticamente en emergencia. Desde septiembre se han quemado 5 millones de hectáreas. Les voy a resumir un poco para que no me quede tan largo este video. Australia, un continente que ocupa en la parte continental de Oceanía, el continente más pequeño del mundo, pero es el sexto país más grande del mundo, cuya extensión es de 7.692.030 kilómetros cuadrados. Su población tiene 19.483.000 habitantes. Es un país que está ubicado en el hemisferio sur, que ocupa toda la parte continental de Oceanía. En estos momentos el estado más afectado es el Nueva Gales del Sur. Es donde está en estos momentos el estado más afectado, que han llegado a 48.9 grados de temperatura. Tanto humo que hay, los cielos están rojos y el estado de salud tiene que estar dotando tapabocas. Las autoridades de Australia pues hasta ahora han ordenado evacuar a miles de personas a causa de los incendios forestales en el sureste del país. Han ocasionado muertos y muchas casas destruidas. En total, 1.300 viviendas, ante la amenaza de que agraven en los próximos días. Y fuera de eso, las temperaturas están siempre por encima de los 40 grados y fuertes vientos en la costa meridional. Imagínense todo lo que se ha quemado. Hasta ahora llevan 50.000 kilómetros cuadrados de terrenos. Es casi comparable a la de Costa Rica. La cantidad de animales afectados podrían alcanzar los millones. Inclusive no se puede ni saber a ciencias ciertas en sí cuántos se han muerto animales. Hay muchos animales que están llevando a los albergues, a una zona de refugio, están atendiendo los animales para que ellos puedan sanar de sus quemaduras, puedes también darles su alimento, porque inclusive están llegando también por las playas, están llegando las personas a buscar refugio porque no se han quedado totalmente sin nada. Y he visto también en las noticias también que los canguros están buscando dónde ir a poder buscar un refugio para estar más tranquilos. Prácticamente esto es como un apocalíptico, porque es muchas hectáreas quemadas y es triste ver y duele mucho de que la naturaleza en estos momentos está sufriendo, y por sus altas temperaturas y por el viento que arrasa allá en este país, pues es cuando más causa los incendios o los sofocos. Ya los bomberos ya no tienen abasto para cómo apagar los fuegos. Entonces hay muchos militares, todos los días están retornándose a aquellos lugares, pero la verdad el fuego es impresionante. También señalan que si los ecosistemas afectados están aislados, puede ser que pasen muchos años antes de que algunas especies regresen. Hay muchos reptiles y mamíferos que no tienen mucha movilidad, ¿pueden creer? Y puede que algunos no regresen nunca. Eso dijo un ecológico de ese país. Y fuera de eso, la recuperación de las zonas quemadas puede verse afectada por la ausencia de estas especies que desempeñan un papel clave en la salud de sus distintos hábitats. Y fuera de eso, pues los expertos aseguran de que hay otros ecosistemas que no han sido tomados en cuenta, también se verán afectados, como los ríos, que verán una degradación de calidad de sus aguas. Eso es lo que dicen, y también tendrán sus consecuencias en las fuentes de la comida de los animales que viven en ellos. Y lo triste de todo esto pues es que Australia acoge a una gran variedad de animales únicos en su territorio continental, como unas 300 especies nativas, incluidos marsupiales como los canguros y los koalas.
Entonces eso es lo triste. También están los ornitorrincos y los equidnas y los placentarios, como los dignos. Imagínense unas 244.000 especies, o el 81% se encuentran solo en Australia. Entonces este es el pequeño reporte que les dejo. La verdad solamente les pido a todos pues que estemos orando todos pegados a la mano de Dios para que llueva, la verdad llueva bastante y se ha controlado el fuego, porque la verdad ya, imagínense, desde septiembre ya estamos en enero, prácticamente se está quemando demasiado. Entonces allá prácticamente esa tierra está pidiendo auxilio. Entonces solamente les pido a todos que por favor oremos, que le pidamos a Dios para que llueva, la verdad, y se apague este fuego, porque la verdad es, como les dije hace rato, esto es apocalíptico. Da mucha pena, da mucha tristeza de ver todo lo que está pasando en estos momentos. Es muy triste. Entonces allí les dejo unas imágenes para que puedan mirar. Así que nos vemos en el próximo video y nos vemos luego. Adiós.